Un saludo amigo, Baruch Hashem, estoy de vuelta con ustedes para seguir compartiendo un poco de Divrei Torah y vamos a continuar con el estudio del libro Derech Etz Haim del Ramjal, Rey Moshe Chaim Luzzatto, que ya hace 2 semanas no traemos nada de él. Vamos a continuar donde quedamos la última vez y esa vez hablamos sobre el Shevet Musar, sobre la vara de la ética que sirve para alejar el instinto negativo o todo aquel bloqueo que se genera por la culpa de que tenemos en nuestro interior la combinación de dos fuerzas, que es la fuerza del mal y la fuerza del bien, que así lo deseó Akadosh Baruj Hu que fuera para poder generar una contradicción entre dos fuerzas y que el hombre pudiera tener la capacidad de elegir, es decir, de Hirat Hofshi, digamos lo que se conoce como el libre albedrío. Sin dos fuerzas que se contradigan y que una pueda vencer, digamos, de una manera a la otra, no hay Bejirá, no hay elección. Entonces, la vara del Musar ayuda para que nosotros podamos tomar el camino correcto, ¿ok? Y así, como un padre trabaja con su hijo y lo intenta educar y orientar en la forma correcta, así también Akadosh Baruj Hu hace con sus creaciones y en particular con nosotros, con los seres creados, con los hombres, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué sigue diciendo el Ramjal con respecto a este tema. Y dice así: Watejilá, que se orla baguf, y al principio, cuando la orla del cuerpo, cuando la obstrucción que está en el cuerpo, ma'avrim ota, ahar shmonayamim, la sacamos, digamos, la hacemos pasar después del octavo día. ¿A qué se refiere aquí? Con la, digamos, la circuncisión, el brit milá que se le hace al niño al día número 8 de su nacimiento. Y aquí estamos generando, digamos, una corrección, un tikkun al cuerpo de alguna manera. Eso tiene una explicación profunda, pero no es nuestro tema en este momento. Solamente entender que el primer tikkun que se le hace a la persona cuando nace es al octavo día y se llama Brit Milá. ¿Ok? Esa es una orla que se remueve. A orla penimit, pero existe otra orla que es la interior. Shehi orla alef, que es ella la obstrucción que existe en el corazón de los seres humanos, de los hombres, digamos. Y no se remueve sino luego de los 13 años y un día. Es decir, aquí estamos hablando no literalmente de que se remueve en este momento, y estamos hablando aquí de otra, digamos, evento en la vida del judío, del niño judío, incluso de la niña judía, y es que a la edad de los 13 años para los varones y los 12 para las niñas, el Yetzer Hara, digamos de alguna manera, toda esa ola de obstrucción se empieza a remover. Aquí dice el Ramjal: Zara ela leachar shelosh ezrei shanim beyom echad. No es que se remueva por absoluto, sino que, digamos, en ese momento empieza su trabajo para remover de forma absoluta al final de sus días esta orla, esta obstrucción que existe en el corazón. Belajen kolo tozman jupatur mina misbot. Por eso, digamos, esta es una explicación por la cual se dice que en el judaísmo que los jóvenes o los niños antes de los 13 años o las niñas antes de los 12 no están obligadas a cumplir los mandamientos de la Torá. ¿Por qué? Porque hay una fuerza poderosa en ellos que los inclina siempre al instinto negativo. Pero cuando ya cumplen esta edad, que en el judaísmo es la mayoría de edad, ya empiezan a desarrollar ciertas capacidades intelectuales que les permite o les permitiría poder hacerse responsables por su vida espiritual. ¿Ok? Y con todo esto, cuando llega a esta edad, a este punto de los 13 años, hay que seguir haciéndolo sufrir, entre comillas. Digamos, le yasro es hacerlo sufrir, y surim son sufrimientos. Pero son sufrimientos que parten de la educación, del deseo de educar y de corregir el camino de una persona. Todo isur, todo sufrimiento que alguien tiene, está digamos, con la intención de remover algo que no está correcto dentro de su comportamiento, dentro de su vida. ¿Ok? Y estos tipos de sufrimientos, como dijimos ya, ocasionan que esa orla, esa obstrucción se vaya removiendo de forma correcta. Por Eshet Mimeno Legambre Bisman Amuhan Kishenemar Lemala. Y ella, digamos, esta
esta orla se va removiendo de forma absoluta en el momento en que sea adecuado, en que esté listo para esto. Vea el Ken Amar y Arjiken Amimeno. El pasú que mencionamos antes en el siglo anterior, que dice Shevet Musar y Arjiken Amimeno, dice que este Shevet Musar lo aleja, pero no lo remueve en absoluto. Dice Velo Amar y Asiren Amimeno. No dice que lo remueva, sino que lo aleja. ¿Ok? Ki as ze le asirá, ki en se le asirá, ki mismaná tazir. ¿Por qué? Porque la intención de ordenar, de orientar, de, digamos, regañar o de hacer sufrir de alguna manera a un joven o a alguien que está en un camino incorrecto, sirve para alejarlo de esa inclinación negativa que tiene dentro de él. Y en algún momento, cuando llegue su tiempo, si la persona recibió estos sufrimientos de la forma correcta, va a llegar un momento en que se va a remover de forma completa toda esta orla y va a poder tener una conexión clara y fidedigna e iluminada con el Creador. Aval zeu mamash inyan hivut akever. Pero dice aquí el Ramjal que hay un concepto que se llama hivut akever. ¿Qué es hivut akever? ¿Qué es la flagelación o el golpe que recibe la neshama al momento en que se separa del cuerpo en el kever, en la tumba cuando muere? Ok, eso es otro tema que habla mucho en la Kabbalah, que no vamos a entrar en profundidad aquí, pero lo que tenemos que saber es que este instinto negativo, esta mala inclinación, no se quita de forma absoluta, sino al final, cuando ya morimos. ¿Ok? Ahavata asuya la rofa kesher animsa de su hamash el anahash. ¿Por qué? Porque esta javatá está destinada para remover toda la conexión que existe de la Suhamá Shel Anahash. ¿Qué es la Suhamá Shel Anahash? Es la suciedad que está dentro del hombre desde el pecado de Adán Rishon, del primer hombre. Cuando Adán Rishon peca y se deja llevar por las incitaciones del instinto negativo que se conoce en la Torah como el Nahash o como la serpiente, el hombre se incluyó dentro de él esta fuerza negativa y solamente puede ser removida cuando en el momento de la tumba, el momento en que muere la persona. Entonces, cuando la persona muere y es enterrada, esta suciedad, esta inmundicia de la serpiente es removida con el jibut, con el golpe que recibe el neshama en el momento de que es enterrado el cuerpo. Y dice algo, aquí viene a decir algo muy interesante. Be'asadikim ametaknim atzmam, y los sadikim, los justos que se corrigen a sí mismos, karragui, como es apropiado, marjikim ota mehem kolkach at she'en sorech lejibut. Dice el Ramjal que alguien que es justo, que trabaja toda su vida para corregirse, para esforzarse para ser una mejor persona, para tener una mejor relación con los hombres y también con Akadosh Baruj Hu, es decir, cumple la misbot benadal la makom, entre el hombre y Akadosh Baruj Hu, benadal le javero, entre el hombre y su compañero. Entonces, estos sadikim no necesitan del jibut akever, no necesitan llegar al punto de tener sufrimiento en el momento en que es enterrada el cuerpo. Y este es el punto interesante y lo que tenemos que tener claro, ¿ok? Aquí vamos a hacer un paréntesis y el punto es aquí, decir que la persona que se esfuerza en su corrección particular tiene el mérito al final de no sufrir. ¿Por qué? Porque cuando el mismo esfuerzo de la corrección, el mismo sufrimiento que se hace a sí mismo para poder alcanzar esa perfección que solo se alcanza luego de que la persona muere, pero que en vida podemos alcanzar, niveles muy, muy, muy superiores, muy elevados. Entonces, ese esfuerzo le genera un sufrimiento y ese sufrimiento le genera una liberación absoluta de su neshama, de la fuerza de su alma. ¿Ok? Entonces sigue diciendo así el Ramjal. Dice entonces, Beine ken adavar aze benar. Y esto, entonces así funcionan las cosas con los jóvenes, porque aquí el tema está hablando, hablamos antes de mipi olelim beyonkim
Isaetaos, entre la boca de los bebés y de los infantes que están mamando, fundamentalmente su fuerza. Y luego trae todo el tema de la ética y el musar, y ahora mismo estamos hablando del joven bar mitzvah, o de la niña bat mitzvah, que llega a un punto de la pubertad. Y a ese Nahar, dice el Ramjal, que así funciona. Kivelet keshurabo. Hay una estupidez conectada directamente con el joven. El joven está en un momento de confusión absoluta. En su momento de pubertad, cuando ya llega a una edad en la que empieza a entender cosas, pero no es capaz de llegar al da'at, llegar al conocimiento. Hay hoser da'at, hay falta de conocimiento del joven. Tiene el deseo de pensar y de ubicarse en un lugar adecuado y correcto, pero no logra hacerlo porque no tiene la capacidad aún, la información, la jochma o la vina, la sabiduría o entendimiento para llegar a eso. Entonces lo domina una cosa que se llama ivelet, que se llama, digamos, se traduce estupidez. Y sigue diciendo así el Ramjal, Besarich hivut kedei learjika mina kesher beadivuk azeh. Necesita hivut. Hasta aquí no está hablando del hivut del kever, sino del hivut, del golpe permanente de la educación, del musar. Aquí no estamos hablando de ir a pegarle al joven, ni a hacer, digamos, cosas que están fuera de verdad de la educación, sino estamos hablando cuando se habla de sufrimiento, de hacer un golpe, estamos hablando de darle un golpe a ese instinto negativo que tiene el joven dentro de él, para que el joven reaccione y logre a través de sus propias fuerzas apartarlo o alejarlo. ¿Ok? She'az que she'iyes mana leifparesh, titparesh, legambre mikol bakol. Entonces, para que cuando llegue el tiempo de que tenga que separarse por completo el joven de este apego que tiene a esa orla o esa yetzerara que tiene dentro, ese instinto negativo, lo puede hacer de forma absoluta. Beimhu olej, y esto es otra cosa importante, que esto, lo mismo de los sadikim, que hablamos que cuando se esfuerzan y se corrigen a sí mismos de forma constante, de forma apropiada, entonces logran apartarse o eximirse a sí mismos del hibut, del golpe del kever, hibut a kever. Así también el joven, Beim hu olej bederech tov, hu marjika meatzmo. Si el joven, a través de la ayuda que los padres le dan y le ayudan a entender que tiene que alejarse de este instinto negativo, alejarse de esta orla que le obstruye su capacidad de ver a Kadosh Baruj Hu, si eso lo entiende joven, entonces lo va a alejar. Ese joven va a comportarse de forma correcta como debe. Y cuando logra esto, el joven, en este tiempo, Shehu Erhek a Orla, que es un tiempo en que se aleja de la Orla, a Evela Yotzemi Piv Hu Magnia Sitraja Beshover Shevira Gedola. El aliento de lo que sale de sus palabras, que si está corregido o el joven entendió el camino correcto que debe tomar y lo sigue, entonces todo lo que sale de su boca, ese Evel, ese aliento, magnia, subyuga, somete al otro lado. Beshovra Shevira Gedola, y hace un gran rompe de forma inmensa toda esta fuerza negativa que tiene dentro. Bejoseru Manshich Akoach Shel Torah Shekivel Berishona Koden Shenolat. Y entonces aquí logra darle fuerza y logra hacer que vuelva esa Torah, esa fuerza de la Torah que recibió antes de nacer. Si se acuerdan, en uno de los shurim hablamos sobre que el hombre, creo que fue el anterior también, cuando nace, antes de nacer, hay un malaj que le enseña, un ángel que le enseña toda la Torah. Y antes de que nace, le cierra la boca para que no recuerde, hace que lo olvide. Pero cuando el joven, después de los 13 años, que ya tiene control sobre sí y tiene a alguien a su alrededor que tiene la capacidad de orientarlo y darle el camino correcto y decirle cuándo está mal y también ayudarlo a saber cuándo está bien, entonces ese joven tiene la capacidad de hacer volver esa Torah y empezar a hacer que ella ilumine dentro de él y que adquiera fuerza. Eso es, digamos, el camino que uno debería tomar para encontrar el camino correcto en la educación de los jóvenes, pero también hay algo muy importante que debemos decir, y es que esa es la forma en que Kadosh Baruj Hu nos orienta y nos guía. A veces recibimos golpes, como ya dijimos antes, que empezamos a preguntarnos por qué. ¿Por qué yo qué hice? Yo soy una buena persona. Resulta que siempre hay algo que corregir, siempre hay algo que tenemos que hacer y tenemos que
digamos, llevarlo a un nivel superior. A veces nos acomodamos, estamos en la zona de confort y no queremos salir de ahí, no hacemos ningún esfuerzo, pensamos que ya sí estamos bien y Akadosh Baruj Hu nos manda una señal, nos dice, llegó un momento de hacer algo distinto. Ok, Besrat Hashem, que espero que les sirva. Si logran llegar al final del video, denle like, comenten o pregunten lo que sea necesario comentar o preguntar, lo que ustedes quieran, y nos vemos en la próxima oportunidad. Un saludo.